Vamos a continuar con el tema de propiedades coligativas, ya resumiendo la primera parte, porque esta última propiedad coligativa no está muy, digamos, relacionada ni siquiera en algunos conceptos químicos, físico-químicos, con las anteriores tres. Sin embargo, obviamente eso no significa que no sea propiedad coligativa. Lo es, solo que es un tanto particular, ¿no? Entonces, la primera propiedad coligativa nos decía el descenso de la presión de vapor. ¿Eso qué significa? Una solución tiene menor presión de vapor que el disolvente puro a la misma temperatura, debido a la atracción del soluto hacia el solvente y por la disminución de la superficie disponible para que el solvente salga o pase a la fase gaseosa. 2. La más relacionada, ascenso del punto de ebullición o ascenso ebulloscópico. Nos dice una solución tiene mayor punto de ebullición que el solvente puro a la misma presión, ¿sí? Eso es consecuencia de la primera propiedad coligativa, ¿no? Ya no se ejerce tanta presión de vapor, entonces para alcanzar la presión atmosférica el líquido debemos aumentar la temperatura del líquido para que vuelva a hervir. Y la tercera, el descenso del punto de congelación o descenso crioscópico, ¿sí? Dice una solución tiene menor punto de congelación que su solvente puro. Esto se debe a que el soluto interfiere en la cristalización de las moléculas de solvente. Entonces vamos a entrar a la cuarta propiedad, que es la presión osmótica. Que es realmente un fenómeno físico-químico muy, pero muy importante en los seres vivos, ¿sí? Habíamos visto en la parte de evolución cómo, entre comillas, extraordinariamente, ¿sí? Una célula procariota, que ya ha debido tener pared celular, pues por una circunstancia imprevista, haya podido perder esa pared celular. Eso no es que es algo milagroso, sino que puede fallar el gen que sintetiza la pared celular y pues aparece una célula sin pared celular. Eso también se puede lograr artificialmente en laboratorio, ¿no? Entonces esa célula pequeñita, si tuvo la suerte, fíjense, varios eventos realmente, ¿no? Cosas no programadas, varios eventos, ¿sí? Que coinciden en que esa célula pequeñita tenga las condiciones para poder crecer, ¿sí? Crecer. Pero para crecer no tiene que estar estable y solamente va a estar estable si hay una adecuada entrada y salida de agua. Haya un equilibrio, porque si no, ya hemos visto, o se hincha o se arruga, ¿no? La idea es que permanezca tal cual y pueda crecer. Entonces, desde un inicio fue muy, muy importante. Para nosotros los seres vivos que no tenemos pared celular, ¿sí? La mayoría de las células de los organismos que pertenecen al reino animal, pues permanentemente tenemos que hacer funcionar mecanismos por los cuales la cantidad de agua dentro de nuestras células permanezca constante, ¿sí? Entonces vamos a poquito repasar nuevamente lo que es ósmosis. Una primera grafiquita ya habíamos hecho diciendo, si yo tengo un recipiente, ¿sí? Que está separado por una membrana semipermeable y acá tengo un soluto común, decíamos por ejemplo la glucosa, para no cambiar de soluto, ¿no? La glucosa, unas soluciones de glucosa, esta por ejemplo al 1% y esta decíamos al 10%, ¿sí? Se supone que son soluciones peso-volumen, ¿sí? ¿Por qué? Porque la glucosa es un sólido y el solvente es líquido, entonces estamos hablando de concentración peso-volumen, ¿ya? Habíamos dicho, en esta hay más agua, en esta hay menos agua, y obviamente aquí hay menos glucosa y aquí hay más glucosa, pero no estamos hablando de la glucosa, estamos hablando del solvente. Decíamos la ósmosis, el paso de solvente
a través de una membrana semipermeable. ¿Qué quiere decir? Que deja pasar el agua desde una solución donde hay más agua o menos concentrada, ¿no?, hacia una solución donde hay menos agua o la solución sea más concentrada. En otras palabras, el agua va a pasar de este lado a este lado. ¿Sí? Creo que no es difícil darse cuenta de que el paso de solvente, de donde hay más hacia donde hay menos. ¿Sí? Ahora, esto mismo, este mismo sistema, lo podemos pintar de otra manera. ¿Sí? Es decir, yo tengo un recipiente en el que tengo un tubo de vidrio, sí, todo es de vidrio, donde ahora ahí está, en el extremo terminal inferior, está la membrana semipermeable. ¿Sí? Membrana semipermeable. Es decir, que solo deja pasar el agua. ¿Ya? Y ahora, a diferencia de aquel, ¿no?, ahora tengo dos compartimentos en el cual, por ejemplo, acá estará la solución al 1% y acá estará la solución al 10%. ¿Sí? Sabemos que en la del 1% hay más agua, ¿sí?, y en la del 10% hay menos agua. Por lo tanto, el agua va a pasar de abajo hacia arriba a través de la membrana semipermeable. ¿Hasta cuándo? ¿No? Entonces imaginar que paulatinamente el nivel de agua va a subir, ¿sí?, hasta llegar a una altura de agua, ¿sí?, una altura de agua que represente, ¿sí?, una presión. ¿No es cierto? Sabemos, creo que alguna cosa que nos han enseñado en física ya desde el colegio, es que los líquidos a una altura sobre uno ejercen una presión, ¿no? En realidad todo fluido, ¿sí?, ejerce una presión. El aire es un fluido, ¿no? O sea, las moléculas están moviéndose, por eso se llama fluido. Obviamente es un fluido gaseoso, ¿no?, y también ejerce una presión. ¿Sí? Los seres vivos están sometidos a la presión de la altura de agua, de aire que hay sobre nosotros. ¿Sí? A nivel del mar esa altura es mayor que acá en las regiones altas, ¿no? Por eso es que la presión atmosférica es menor que a nivel del mar. Ahora bien, si alguna vez nos hemos metido al agua y hemos buceado, o por lo menos sumergido, no 10 centímetros, ¿no?, sino tal vez 1 o 2 metros bajo el agua, y hemos sentido una sensación extraña en los oídos, ¿no? ¿Sí? Como que nos está presurizando. Exactamente, como si qué, no, nos está realmente presurizando. ¿Sí? Entonces el agua ejerce una presión. Y obviamente es muy fuerte, ¿no? Porque el aire es livianito, las moléculas están ahí dispersas por todo lado. ¿Sí? En cambio el agua ya es mucho más pesada, ¿no? Entonces mucho más densa. Entonces ejerce mayor presión. ¿Sí? Entonces esto es una presión. ¿Ya? Ejerce una presión. ¿Sí? Y esta presión ejercida por esa altura de agua, que en algún momento va a impedir ya que siga entrando más agua, eso se llama presión osmótica. O sea, en definición, un concepto, el concepto de presión osmótica es muy sencillo, ¿no? Decimos presión osmótica es la presión necesaria, ¿sí?, para evitar el fenómeno de la ósmosis, es decir, que el agua pase de una solución menos concentrada hacia una solución más concentrada. Ojo, estoy volviendo a retirar, de menos concentrada a más concentrada. Las veces que se pregunta esto, que defina ósmosis, ¿sí?, lastimosamente, a pesar de hacerlo en el primer examen parcial, en algún examen recuperatorio, en el examen final, etc., siempre hay gente que
pone al revés, ¿no? De más concentrado a menos concentrado, ¿sí? Pero recuerden, aquí estamos hablando del solvente, no estamos hablando del soluto, ¿ya? Entonces el agua, de donde hay menos agua, pero más agua, hacia donde hay menos agua. ¿Estamos? Entonces, repitiendo, la presión osmótica es la presión necesaria para evitar la ósmosis, el paso de solvente. ¿Sí? Bueno, ahora, cuando definimos presión, ¿no? Presión. Según la física, presión es fuerza sobre área, ¿sí? Es una fuerza, una cantidad de fuerza que se ejerce sobre una determinada área. Ese es el concepto físico. ¿Estamos? Ahora bien, también hemos oído en otras oportunidades el término presión, sobre todo cuando hablamos de los gases, ¿ya? No sé si ya estarán avanzando gases en química general, pero es un capítulo importante. Ahí van a ver la ley de Boyle, la ley de la ecuación general de los gases y otras leyes que hacen a la comprensión del comportamiento de los gases a diferentes temperaturas, a diferente presión, cuando varía el número de moles, gases que se disuelven en líquidos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es un capítulo muy bonito, muy interesante, que más que aplicación directa a nosotros, ¿no? nos ayuda a entender mucho mejor la parte de estequiometría, el balance de masa, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces en gases también hay un concepto muy generalizado, ¿no? Es decir, ¿a qué nos referimos en presión en gases? ¿Sí? Si nos acordamos, digamos, yo tengo un balón, ¿no? ¿Sí? Un balón, ya con su salida, etcétera, su medidor de presión, ¿cierto? ¿Ya? Que hay un gas, ¿no? Cualquiera, no importa, ¿sí? Un gas. Mientras más gas haya, ¿no? Entonces hay mayor presión, ¿sí? Eso lo sabemos, ¿ya? Cuando recién compramos la garrafa de gas, ¿no? Y eso que está súper presurizada, tanto así que mucho líquido, el gas se ha vuelto líquido incluso, ¿no? Pero hay una parte que está como gas, ¿sí? Nuevita y harto gas, ya la presión es tremenda, ¿no? Y luego, paulatinamente, a medida que se va consumiendo la garrafa, pues va bajando esa presión, ¿sí? Habrá siempre un remanente de gas que normalmente no lo podamos rescatar, ¿no? Porque ya no alcanza la presión para que pueda salir. Hay mucha gente que le ha encontrado una manera de sacar ese poquito más de gas, ¿no? Calentando la garrafa, ¿sí? Algo muy peligroso. Ustedes fíjense en las garrafas que circulan todavía, que en muchos domicilios hay gas domiciliario justamente, ¿no? Fíjense en las garrafas, todas son negras de abajo, ¿no? Porque no falta la persona que le enciende una vela o un mecherito, algo para calentar la garrafa y que ese gas, por efecto de la temperatura, pues también aumente de presión y pueda salir lo último que quedaba de gas, ¿no? Una práctica, repito, bastante peligrosa, ¿no? Bueno, ese es nuestro concepto de gas, de presión, perdón, ¿no? ¿Ya? Ahora bien, una buena o mala noticia. Presión osmótica no tiene nada que ver con esto, ¿sí? Nada que ver. O sea, ¿para qué es relatado todo esto? Para que no, cuando hablen de presión osmótica, no lo asocien con los gases, ¿ya? No lo asocien, porque cuando uno empieza a asociar presión osmótica con los gases, ahí empiezan los problemas, ¿sí? Empezamos a pensar como si el solvente se comportara, ¿no? Más solvente, más presión. Sí, en parte es un tanto así, pero no es como el comportamiento de los gases, ¿ya? Entonces, hagan un paréntesis en su mente para desechar esa relación de presión con los gases,
¿sí? Entonces, a ver, vamos a borrar un ratito, que nos conviene borrar esto, tal vez. Ya, ahí. ¿Sí? Esto más, dicho que nada que ver. Ya, ahí. Mi pizarra improvisada se mueve un poco, así que tened cuidado a borrar, ¿no? Pues fíjense, ¿qué es lo que sucede acá adentro? Si nos imaginamos nuevamente este grafiquito, ¿ya? Vamos a pintar en un poco más de detalle. Ahí está. Uy, bien mojada la pizarra. Ratito.